Muy buenas tardes para todos, bienvenidos a este sexto webinar 2021. Para hoy tenemos a dos invitados de lujo. Les pido el favor a los que no son ponentes y a los que no hacen parte del trabajo interno de Aminogram que por favor apaguen sus micrófonos y sus cámaras para que podamos hacer un trabajo perfecto en sonido y video. Entonces les estaba contando que hoy nos acompañan dos invitados de lujo. Está el doctor Luis Alfredo Sixtos Melitón. Él es especialista en medicina del deporte, subdirector médico en la Federación Mexicana de Fútbol, médico tutor del área de posgrados del Instituto Politécnico Nacional, quien ha estado trabajando con nosotros desde hace ya varios meses. A usted, doctor Luis, muchas gracias por estar con nosotros. Ahorita le doy la palabra para que se dirija al público antes de iniciar con el tema. Y también nos acompaña Juan Guillermo Zúñiga. Él es especialista en medicina del deporte, él es colombiano, trabaja actualmente como oficial médico de la FIFA, enlace médico científico en BTL Industrias Colombia, y también es docente universitario en la fisiología del ejercicio aplicado. Recuerden que nuestro tema del día de hoy está relacionado con los usos de la bioimpedancia en clubes deportivos, sean de fútbol. En este caso, pues nuestros invitados tienen una experticia en ese sentido, pero nos hablarán en términos generales. De esa manera, doctor Sisto, le doy la palabra para que salude a la asistencia, no sin antes saludar a Cedric, que sé que está conectado en este momento, a Len, que está por allá también escuchándonos, a Carlos, nuestro director científico y académico, y lógicamente a Fabián, que sin él esto no sería posible. Así que saludos a todos. Doctor Sisto, para que salude a nuestros invitados. Muchas gracias, Gildardo. Pues un gusto estar el día de hoy con ustedes, con Aminogram en general, pues a todo el equipo que lo conforma. Realmente ha sido un trabajo que se ha venido sumando entre la tecnología y toda la capacitación que ustedes hacen llegar de manera permanente, y pues realmente agradecido de estar con ustedes compartiendo un poquito de lo que hemos estado recopilando información en una base de datos para darle el seguimiento a los jugadores. Gracias. Gracias, doctor Sixtus. Doctor Juan Guillermo, para que salude a la gente antes de iniciar, por favor. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación, por estar en este evento tan importante que nos ayuda a comprender un poquito más de un biomarcador o biomarcadores que nos pueden ayudar para mejorar nuestra prescripción del ejercicio y para mejorar también de pronto la valoración de las cargas internas de nuestros deportistas, y no solo deportistas de alto rendimiento, como muchos se podrán imaginar, también nuestros deportistas recreativos, que son la mayoría. Entonces, de nuevo, muchas gracias a todos por estar presentes el día de hoy y por la invitación. Gracias a ti, Juan, por siempre estar atento a la invitación y a ser parte del trabajo que tenemos. Bueno, vamos a entrar en materia. Como siempre, en este ejercicio que tratamos de hacer este año, es un asunto muy aplicado a lo que hacen las personas en su vida cotidiana y en su vida profesional o en su cotidianidad profesional. Así que entremos en materia, doctor Luis. ¿Por qué no nos cuenta cómo usan en el club deportivo al que usted representa o en su institución o en sus instituciones, cómo usan la bioimpedancia? Sí, Gildardo, voy a compartir un poquito la pantalla para dar un poquito parte a lo que estamos haciendo al día de hoy. ¿La ven todos allí? Sí, señor, estamos viendo la pantalla en este momento. Perfecto. Pues, bueno, la bioimpedancia en el deporte básicamente ha tomado una importancia al día de hoy para poder dar un seguimiento en varios parámetros, y sabiendo que la bioimpedancia cada vez va revolucionando y se le encuentran más alcances para poder identificar los parámetros y sobre todo marcadores biológicos que son poco invasivos para poder apoyar al entrenador deportivo, al preparador físico y a ese equipo multidisciplinario para poder generar esa preparación en el performance de cada deportista. Doctor Sisto, qué pena, lo interrumpo un segundito. Por favor, nos colaboran apagando los micrófonos
quienes no estén hablando para poder que no interrumpamos al doctor Sisto, les agradezco. Doctor Sisto, continúe. Qué pena. Sí, no hay ningún problema. Es importante saber que este seguimiento médico técnico pues tiene ciertos objetivos muy en particular, desde esa recopilación de datos, análisis de esa base de datos, generar esas estrategias que van dirigidas a la base de toda preparación de atleta, que es la preventiva, la correctiva y sobre todo de seguimiento. Y en esa de seguimiento sabemos que podemos ir estructurando varias áreas de oportunidad para poder dirigir ya de manera específica en algún club, por ejemplo, o en algún deporte, de manera más específica la posición, el tiempo jugado, el tiempo recorrido en campo, y que bueno, pues finalmente nosotros estamos integrando toda esta tecnología, además de otras, para poder sumar en esta preparación. El día de hoy les quiero platicar un poquito y les quiero mostrar esta parte de programas que hemos estado diseñando, que son básicamente orgánicos, o les llamamos orgánicos, porque al día a día se va haciendo una preparación y una modificación en mejora o sumando tecnologías para poder generar un seguimiento más específico. En esta lámina básicamente podemos encontrar cómo ya se distribuye los microciclos, los mesociclos o los macrociclos de manera ya de acuerdo a la carga. Vemos que, por ejemplo, cuando llega al inicio de la competición, podemos encontrar datos donde puede llegar a lo mejor con una pila alta o que puede llegar sin un desgaste, o bien si tuvo alguna jornada de trabajo previo, pues se le considera como un +1, +2, y a medida de que nosotros tengamos estos parámetros, esta carga o este desgaste que trae el jugador, nosotros planteamos. Si sabemos que viene de una jornada, pues sabemos que tiene un desgaste, el cual podemos detectar por medio de biomarcadores, ya sean sanguíneos, o en este caso, por ejemplo, se utiliza la bioimpedancia para detectar de manera no invasiva un parámetro que nos ayude a ver su estado de inicio y de ahí dar una continuidad. De manera así consecutiva, pues se pretende que los procesos de recuperación que están en la parte de abajo en estrategias médicas y que se apoyan con otras tecnologías como la termografía, pues bueno, se suma para poder generar estas estrategias de fisioterapia y algunos medios físicos como es la crioterapia y en el caso que sea requerido, pues los contrastes. Esto pues básicamente se suma a un trabajo continuo del día a día para poder estar detectando en pases nocturnos si hay alguna alteración de salud de los jugadores al final del día. Con la finalidad de que, por ejemplo, en un match day lleguen con una pila llena, lleguen en óptimas condiciones y puedan desempeñarse completamente en su actividad deportiva. Buscamos que esta integración sea de manera global, por eso es de que nosotros nos apoyamos mucho de estos monitores de GPS, por no citar alguna marca en particular, hay muchas en el mercado, y que finalmente nos puede estar dando la carga externa, y esta carga externa lo empezamos a hacer un cruce con lo que es la carga interna, con la parte del wellness, analizando el sueño, el estrés, la fatiga, dolor muscular, y la parte de nutrición en donde se manejan los pesos en cuanto al ideal, por arriba, por abajo, e incluso, pues bueno, no nada más el peso como un parámetro. Ahora ya podemos estar integrando algunos otros valores como es la hidratación. Entonces, esto finalmente se suma a esa carga interna en una percepción subjetiva del esfuerzo físico, la forma en la que se está representando la carga deportiva en cuanto al metabolismo y la emisión de calor posterior a un entrenamiento o posterior a un descanso. Importante integrar toda la parte de ciclos menstruales en el caso del atleta femenino y pues el reporte diario que se va avanzando con la finalidad de detectar si algún deportista, algún atleta está percibiendo una carga fisiológica arriba de lo normal, si tiene alguna lesión leve, moderada o severa, y de allí plantear todas las estrategias tanto de recuperación, fisioterapia y la proyección para el retorno al juego.
Entonces, realmente encontramos todas estas áreas de oportunidad de manera integrada, en donde pues todos los procesos invasivos, pues tratamos de limitarlos para que no sea también un factor de estrés el estar pensando que se está pinchando constantemente y solamente se toman ciertos parámetros en momentos específicos para no caer en el sobreuso de una agresión. La bioimpedancia finalmente se está aperturando a darnos valores de suma importancia para poder hacer el cruce y la correlación de datos estadísticos con base a la respuesta termográfica y a otros biomarcadores sanguíneos o séricos que se pueden estar equiparando con una medición de bioimpedancia. Entonces, a esto finalmente se suma que este cruce de las cargas externas nos puede estar dando un parámetro junto con los parámetros del wellness, los graficados del descanso, sueño, fatiga, estrés, la parte de nutricional y finalmente los reportes médicos diarios, que esto al final de cuentas se suma como un todo, como una base de datos que nos va dando en una forma de semaforización alertas específicas y en dónde se está rompiendo la armonía de acuerdo a este análisis de datos. Entonces, bueno, pues sí, el ser menos invasivo en una forma rápida y efectiva, pues toma gran importancia el día de hoy en el quehacer de la preparación de los deportistas. Hasta ahorita ahí mi presentación y pues bueno, cedo la palabra. Gracias. Gracias, doctor Sixto. Muy interesante su presentación. Creo que tenemos dentro de los invitados gente, nutricionistas deportivos. Estoy viendo por aquí a un gran amigo, a Juan. Saludos especiales, Juan. Juan Guillermo, ¿por qué no nos cuentas cómo usas tú la bioimpedancia en tu trabajo cotidiano? Adelante. Claro que sí, Lado, muchas gracias. Usualmente utilizo la bioimpedancia desde una perspectiva de manejo de carga interna. ¿Cómo la realizo? Primero, evalúo en qué fase del macrociclo de entrenamiento se encuentra el deportista, empezando por la fase general. ¿Qué pasa? Mi interés como médico del deporte lo desarrollo personalmente con respecto a EBIODI, observando los ángulos de fase o el ángulo de fase y también observando obviamente el índice de bioimpedancia. Estos dos biomarcadores me parecen demasiado importantes en cuanto a evaluar la integridad de la membrana, obviamente celular, y también a observar algunos cambios que se pueden producir en cuanto a la composición corporal, especialmente cuando se aumenta o se disminuye la masa muscular o cuando se aumenta y disminuye el porcentaje graso. Entonces, primero debemos entender un poco qué es el ángulo de fase, el cual se valora obviamente por la bioimpedancia y es una medida indirecta de la integridad de la membrana celular y de la distribución de agua fuera de la célula. Esto quiere decir en la parte extracelular. Igualmente, también nos ayuda a mirar y sirve como indicador del rendimiento muscular en los deportes que obviamente siempre va a estar sometido a cargas importantes este sistema. Pues bien, en la etapa general, usualmente yo lo que observo en el EBIODI o en todos los registros del EBIODI es la fase, el ángulo de fase, perdón, y el índice de la bioimpedancia en esta etapa general. Evalúo todo lo que tiene que ver con el metabolismo basal y con las necesidades energéticas que tiene este sujeto o el sujeto que estamos estudiando. Pero más allá, evalúo cosas más específicas como la masa grasa en hidratación constante. Y también evalúo la masa muscular esquelética, pero le pongo más cuidado a la relación de la masa libre de grasa, que pues debe tener un porcentaje adecuado dependiendo si es hombre o mujer. Posteriormente, evalúo todo lo que tiene que ver
con la masa muscular apendicular, o sea, de las extremidades o de los miembros, la masa de proteína metabólica, que es muy importante porque nos ayuda a evaluar la masa celular corporal, la masa proteica total, y la masa celular activa, la BCM, que nos ayuda a evaluar las células activas. En esta fase también evaluó la hidratación sin grasa y el equilibrio hídrico sin grasa para evaluar más precisamente este balance hídrico, teniendo en cuenta la distribución del agua intracelular y extracelular y también teniendo en cuenta el porcentaje y la cantidad total del agua en litros, pero sin grasa. Ahora bien, lo importante de evaluar el equilibrio hídrico sin grasa en este momento, cuando está en el estado o en el mesociclo general, el paciente, es que tampoco tiene en cuenta el agua de la grasa, la cual no fluctúa. Y por último, pero no menos importante en esta fase, evalúo por lo general el equilibrio hídrico global en porcentaje intracelular y extracelular. Esto es lo que voy mirando semanalmente de la persona y voy evaluando diariamente todo el ángulo de fase y también el índice de vía o de bioimpedancia. Ahora bien, cuando ya entramos a una etapa de el mesociclo específico, entonces evalúo nuevamente el ángulo y el ángulo de fase y el índice de vía, pero empiezo a mirar desde una perspectiva más general todos los biomarcadores que nos está mostrando el EBIODI, especialmente cuáles. Entonces, está el agua total, más la hidratación sin grasa, la masa grasa bruta, la masa de proteína metabólica, veo precisamente el metabolismo basal y las necesidades energéticas, y según lo que haya encontrado en la etapa general, que es etapa de diagnóstico, digámoslo así, para mejorar todas las cualidades físicas y de composición corporal generales, entonces, dependiendo de esa fase, si el paciente, o en este caso el deportista, necesita disminuir la grasa, aumentar el porcentaje muscular, por ejemplo, mejorar la recuperación o evaluar su recuperación. Entonces, empiezo a determinar precisamente los diferentes biomarcadores a evaluar y a mejorar. Por ejemplo, si una persona necesita bajar de porcentaje de grasa, pues entonces obviamente estaré mirando la masa grasa en hidratación constante. ¿Para qué? Pues para precisamente determinar si este personaje está realizando o cumpliendo con los objetivos que se necesitan para mejorar sus habilidades o mejorar su composición corporal. Ahora bien, también evalúo, obviamente, la relación de la masa grasa, la masa sin grasa. Y también evaluaré si está bajando de peso precisamente la masa seca sin grasa. ¿Por qué? Porque dependiendo si una persona está en un estado de dieta, en un estado de disminución o déficit calórico, tenemos que evaluar si no está perdiendo, por ejemplo, un factor muy importante, que son las proteínas, y en este caso, alterándose la masa muscular. Entonces, esto es un ejemplo de la fase específica. Con respecto al mesociclo como tal, precompetitivo, entonces evalúo nuevamente, siempre lo digo, mi base es el ángulo de fase y el índice de bioimpedancia, y evalúo el metabolismo y las necesidades energéticas del paciente precisamente con la bioimpedancia, con el EBIODI. Posteriormente miro la relación de la masa sin grasa, la grasa obviamente de la masa grasa en hidratación constante, el equilibrio hídrico sin grasa y el equilibrio hídrico global. Y ya entrando en la parte competitiva me fijo más obviamente en la parte de hidratación, en el equilibrio hídrico sin grasa, el equilibrio hídrico global, en la hidratación como tal sin grasa y la masa seca sin grasa.
Y por último, en el tapering o en el descanso o en el tiempo de recuperación, entonces lo que miro es la relación de la masa grasa bruta y la masa muscular esquelética. Creo que esto nos ayuda a enfocarnos un poco más según los procedimientos y según los objetivos del mesociclo de cada paciente, en este caso de cada deportista, ya bien sea de alto rendimiento o ya bien sea recreativo. Gracias, apreciado Juan. De hecho, ya vienes tocando una cosa que es muy importante y que sigue en el tema, y es cuáles son los indicadores que se usan entonces en esa práctica que ustedes realizan en sus clubes deportivos. Doctor Sisto, ¿por qué no nos cuenta, eh, si puede contarnos en casos específicos, y lo mismo Juan para que se prepare, cómo los usa y que le cuente a la gente esos usos, qué resultados le han dado, doctor? Sí, muchas gracias. Partiendo de este análisis de datos que se han ido recopilando, nosotros hemos podido hacer algunos protocolos con algunos jugadores, puede ser de fútbol americano, de soccer, o incluso hemos hecho con pacientes que habitúan por salud o por recreación algún deporte o alguna actividad física. Y sí hemos encontrado algunos datos importantes que nos han ayudado para esa identificación de factores de riesgo, y que al día de hoy podemos aquí, gracias a este sistema, pues bueno, tener al alcance algún análisis un poquito más en particular. Por ejemplo, aquí en esta parte donde se hace el cruce o la relación entre el ángulo de fase y el peso del jugador, pues sí vamos viendo que son jugadores que llegaron después de una pandemia, algunos con... La puede meter a la lavadora las veces que quieran, garantizado, que nunca se deforma ni pierde su frescura. Por ahí se está colando. Ok, entonces en esta parte de estos jugadores, este jugador en particular llegó con un proceso de desentrenamiento. También entender que en las primeras fechas la carga o el volumen de trabajo fue elevado, y esa percepción de estar en un 8.5 tiene un pico hacia abajo de 7.5 en el ángulo de fase. Sin embargo, también empezamos a ver que empieza a haber ciertas modificaciones en el peso corporal. Aquí esto no se va de manera aislada, también como mencionaba el doctor Juan Guillermo, pues bueno, vamos a haciendo esa correlación entre la pérdida de masa grasa bruta y el porcentaje de hidratación. Esto es interesante porque, por ejemplo, en este jugador en particular, si vemos cómo la modificación de peso que se dio en esta serie de fechas, que básicamente estas fechas eran trabajar, o mejor dicho, el protocolo era hacer una medición los días lunes y hacer una segunda medición los días viernes, con la finalidad de que, sabiendo que había un proceso de descanso en sábado y domingo, el lunes tomar un dato basal y el viernes posterior a ese microciclo ver de qué manera le impactaba al jugador. Entonces esto nos dio una base de datos interesante, porque de hacer un descenso en el peso corporal, la composición se veía mejorada en este caso, y por tal motivo también ese descenso de porcentaje de grasa reflejaba una estabilidad o mayor en la hidratación. Claro, este es como agua total. Esto también, haciendo la correlación con el ángulo de fase, en ese balance de agua intra y extracelular que también ya el doctor Guillermo describía, pues era importante. En la parte del jugador número 2, pues bueno, tenemos de igual forma cómo tienen en los periodos de descanso, pues una elevación del rango del ángulo de fase, y pues bueno, se va modificando la cuestión de peso. En este jugador, pues tuvimos aquí también en esos descensos de porcentaje de grasa, picos importantes en la mejoría del agua total por litros, y por lo tanto también una estabilidad en ese ángulo de fase. Por eso para nosotros, de manera general, son datos que podemos ir cruzando e ir previendo.
cuando había estos procesos, aquí vemos como aun cuando el porcentaje de grasa en las últimas fechas era alto, pues el porcentaje de agua fue disminuyendo. Es entender que a este jugador tuvo durante un periodo, por unas cuestiones personales, suspensión de la actividad física, tiene una modificación en su composición y por tal también la hidratación se vio alterada. Otro de los casos que tenemos es este jugador en donde igual tiene un proceso de descenso, pero después de llegar a 67.30 de kilogramos de peso, pues tenemos un repunte hasta 69. Él tuvo ahí un cese por unas molestias musculares y que finalmente tuvimos que disminuir el volumen de trabajo y hacer un trabajo específico. Sin embargo, pues bueno, al momento de que no estaba entrenando, pues él modificó incluso de manera, personal, sin tomar en cuenta la orientación de nutrición, pues bueno, modificó sus cargas de nutrientes, de macronutrientes, y entonces aquí empezó a haber un repunte que finalmente también nos empieza a impactar en esa parte del porcentaje de grasa y que lo vamos viendo, ¿no? Sí hay una correlación entre esa estabilidad que puede tener ante darle un continuo a todo un trabajo multidisciplinario, tanto de prevención y nutrición y psicología. Como les comentaba, pues hay varios casos. Aquí tenemos un jugador que empieza a tener una lesión, en donde él empieza su proceso de entrenamiento y pues bueno, realmente no tiene tanto problema con la parte del ángulo de fase, empieza de manera estable, pero vemos cómo de un 8 empieza a bajar a un 7.4, 7.5, 7.4, viene un fin de semana, mejora y otra vez regresa 7.5, 7.8 fin de semana y al día viernes baja un 7.2 y ese viernes empieza a tener molestias, un poquito de molestias. Disculpen el ruido, no había habido construcción en estos días y no sé por qué vienen a hacer alguna adecuación el día de hoy. Pero bueno, en este caso particular, en ese 7.2 del ángulo de fase, encontramos que ya hay molestias y de igual forma tuvimos que hacer alguna estrategia de disminución después de haber tenido un proceso de recuperación porque mencionaba que se sentía fatigado, pues mejora un poco su hidratación, pero pues al no darle una continuidad y al aparecer esa lesión, todo empieza a alterarse nuevamente. Entonces son pequeños piquitos que incluso con la termografía nosotros así hacemos el cruce y nos vamos percatando de todos estos cambios. Y pues bueno, atletas que básicamente o jugadores o personas que están haciendo de manera recreativa algún proceso, ya sea por salud o por recreación, pues vemos este paciente que es un caso que en lo personal ha sido importante porque pues básicamente la composición corporal por antropometría, que básicamente es algo que sí hacemos como base y le damos continuidad con la bioimpedancia para optimizar tiempos. Entonces vemos ese balance del peso corporal que va de un 79.30 a un 72.20 solamente con un trabajo aeróbico de 1 hora, hora y media por día y que finalmente vemos cómo ese balance en porcentaje de grasa, de masa grasa bruta, se va relacionando con una optimización del proceso de hidratación. Este paciente básicamente tenía incluso problemas de acné, había visitado a varios dermatólogos, multitratado, problemas incluso de bajo rendimiento escolar, fatiga, cansancio, y pues finalmente al momento de empezar a tener una mejoría en todos estos parámetros, él mismo empieza a percibirse con un mejor estado de ánimo y sobre todo el acné empieza a desaparecer. Al día de hoy él ha visto todos estos beneficios por la actividad física y un seguimiento constante. A este paciente básicamente teníamos la oportunidad de estarlo midiendo por semana y que a veces pues era muy representativo para poder hacer una cronología de su estado de salud. Entonces, bueno, realmente esto era lo que yo les quería presentar como parte de los datos que nos están dando una función o nos está dando una apertura a poder generar un apoyo
en ese seguimiento del jugador o de nuestro paciente. El cuento de Blancanieves. A ver, ahora Micael, por favor, apagas el micrófono. Gracias. Doctor Juan Guillermo, sé que usted ya nos hizo una introducción de cuáles son los indicadores que usa, pero también ahorita antes de iniciar el webinar me contaba que tenía un caso que quería compartir con nuestros invitados y los asistentes. Así que adelante, doctor. Muchas gracias, Gilberto. Voy a empezar a compartir. Permítanme un momento. ¿Están viendo ya en pantalla? Sí, perfecto, Juan. Muy bien. Permítanme. Bueno, este caso me pareció y me parece muy interesante porque primero el paciente lo estaba evaluando para otra cosa. Yo por lo general hago ergospirometrías y calorimetrías indirectas en ejercicio. Y antes de hacer la ergospirometría y la calorimetría indirecta en ejercicio, aplico precisamente el EBIODI, lo utilizo porque me gusta evaluar en ese momento los biomarcadores, entre ellos, vuelvo y repito, el ángulo de fase y precisamente el índice de bioimpedancia. En ese momento, cuando estaba valorando precisamente este paciente y le estaba tomando su bioimpedancia, encontré que el ángulo de fase se había disminuido y por otra parte había aumentado el índice precisamente de bioimpedancia. Entonces me pareció extraño porque el sujeto no refería ningún tipo de cambio en su rendimiento real. Este paciente es un paciente que es atleta de fondo, vive en Bogotá, es un hombre de 29 años que nació en Cali y tiene de profesión médico, pero no ejerce la medicina. Él se dedicó a viajar a todo el mundo, a todas las carreras que puede realizar, Boston, Frankfurt, Japón, Miami, Brasil, a todo tipo de maratón. Y pues precisamente, aunque es recreativo, tiene un buen rendimiento. ¿Qué pasa? Como les estaba contando, el motivo de consulta real fue que se le disminuyó el ángulo de fase y se le aumentó el índice vía como un hallazgo incidental cuando estaba precisamente por empezar una ergospirometría y una calorimetría indirecta. Entonces, pues me pareció raro y empecé a preguntarle y a desarrollar ya una consulta de médico deportiva para determinar si tenía algún factor de riesgo para desarrollar algún tipo de enfermedad secundaria. Lo único que me contaba eran unas cosas muy inespecíficas, que tenía de vez en cuando mialgias leves en múltiples áreas. Por ejemplo, tenía molestias en la región de la bandeleta iliotibial derecha, me acuerdo, y tenía un dolor leve a la palpación en el área del glúteo izquierdo y de los isquiotibiales izquierdos. A veces tenía molestias en los brazos, pero nada más. Algunas veces, eventualmente presentaba somnolencia diurna y últimamente se había tornado irascible. Miren que esta sintomatología es totalmente inespecífica para un cuadro de algún tipo de patología que nos hable de alguna situación estructural o de otro tipo de alteración un poco cardiológica, o por ejemplo pensando en algún sistema neumológico o algo metabólico desde la perspectiva, por ejemplo, de glucosa, diabetes y demás. No tiene tampoco nada particular pensando en algún grado de lesión o algún grado de patología reumatológica. Es bastante inespecífico. Como antecedentes de importancia no tiene. Realmente el paciente no ha sufrido de ningún tipo de patología, ha sido un paciente sano toda su vida. Pero a la revisión por sistemas presenta, o él refirió que presenta una disminución de 1.1 kilogramos
en 3 meses. O sea, eso no es mayor cosa. Con respecto al hábito de sueño, él dice que duerme 6 horas, siempre ha dormido de 5 a 7 horas, no más, pero hace 6 meses precisamente tuvo un bebé, su hija nació, entonces él refiere que el sueño no es continuo, aunque lo trata de dormir las 6 horas. Sin embargo, profundizando más sus hábitos, nos comenta, no sé quién, hablando en otra parte del mundo, le dijo que tenía que disminuir los carbohidratos y porque precisamente él quería definirse más, disminuir el porcentaje de grasa y bueno. Esto es un hallazgo importante porque precisamente vamos a ver más adelante algunas consecuencias de este tipo de prácticas, obviamente nutricionales, que no tienen sentido en muchas ocasiones porque no la evalúa un verdadero profesional de la nutrición. Se lo comentó de pronto un amigo o una persona que ha leído algo, pero no creo que sea un profesional de la salud y mucho menos en el campo de la nutrición y menos en el campo de la nutrición deportiva. Ahora bien, él es traveler, es un viajero, entonces tiene jet lag constante. Viaja, como les digo, para zonas asiáticas, para zonas africanas, para zonas europeas, americanas en el norte y bueno, en diferentes partes, sur de Sudamérica y pues bien, tiene diferentes tipos de alteraciones del sistema nervioso autónomo, digámoslo así, secundarias a este tipo de cambios de uso horario. Ahora bien, al examen físico de una persona, pues miren, peso de 62 kilogramos con una estatura de unos 74 centímetros, es una persona que tiene un índice de masa corporal de 20.5, normal. Precisamente tenía un dolor de la bandoleta iliotibial derecha, como les contaba, no era una cosa en particular muy importante. Él continuaba, él decía que podía continuar con la realización del ejercicio, más que todo él hace maratón, entonces su práctica la podía hacer sin ningún inconveniente y presentaba en algunos casos dolor o presentó más bien a la palpación en el cuadrado lumbar, precisamente, si no estoy más, con predominio izquierdo, presentaba dolor y los isquiotibiales también le molestaban y bueno, era muy inespecífico. Pues bien, vuelvo y repito, gracias a Leviodi pude evaluar precisamente qué estaba pasando y los cambios que estaban ocurriendo. Quiero que vean hacia el lado izquierdo, en octubre 20, cómo estaba la diana de este paciente y en febrero del 2021, cómo está. Uno creería que en el lado derecho, cuando lo evalué la última vez y lo que le estoy diciendo, estaría peor, tendría más porcentaje de grasa, de pronto tendría, no sé, menor músculo, pero no, en la composición corporal se encontraba mejor que antes. Sin embargo, ya evaluando el ángulo de fase, él empezó desde 7.7 en 3 meses a 4 meses, que es desde octubre a febrero, al inicio de febrero, bajó de 7.7 a 6.9 grados el ángulo de fase. Y miren cómo empeoró precisamente el índice de bioimpedancia. Estaba en 0.763 y terminó en 0.826. Todos sabemos, o pues aclaro, el ángulo de fase entre más grande, entre mayor número, es mejor. Y el índice de bioimpedancia o el índice de resistencia entre más bajo es mejor. Este paciente tiene invertido precisamente este tipo de biomarcadores, teniendo una mejor composición corporal, o sea, una mejor diana. Aquí podemos ver un poco más específicamente algunos hallazgos de Leviodi. Pues entonces, precisamente la hidratación, la masa grasa en hidratación constante, podemos observar, quiero que
miremos cómo empieza a bajar también la masa grasa bruta, cómo empieza a bajar. El músculo esquelético disminuye un poco, pero no es una cuestión que se salga de los rangos, que se vea totalmente anormal. Y miren también la masa muscular esquelética apendicular. Disminuyó un poco. Obviamente no es lo que queremos, pero no es una cuestión que si viéramos nada más específicamente la composición corporal sin evaluar la integridad de la membrana, pues nos parecería, listo, tenemos que mejorar la composición corporal y ya. Pero no podríamos ver más allá de lo que está ocurriendo. Y lo que ocurrió, miren, el agua total se disminuyó el balance y se alteró un poco el balance de agua, los cambios extracelulares e intracelulares, y este balance precisamente se fue disminuyendo, algo que no es tan cambiante y no es una cuestión que nos ponga en una alarma completamente. Ahora bien, con respecto a la ergoespirometría y a la calorimetría indirecta, el paciente en octubre del 2020 tenía 70.1 mililitros kilogramo minuto. Estamos hablando que tiene un buen consumo de oxígeno. Y a febrero, a inicios de febrero del 2021, tiene 69.9 mililitros kilogramo minuto. No se altera mucho, disminuye, pero no se altera realmente como uno esperaría en un caso de alguna situación que vamos ya a nombrar. Ahora bien, el umbral ventilatorio 1 y el umbral ventilatorio 2 sí tuvieron cambios, unos cambios específicos, se disminuyeron, o sea que la carga submáxima también disminuyó. Y cuando fuimos a valorar la calorimetría indirecta, tenía una disminución del FATMAX. El FATMAX es la máxima oxidación de grasa dada en una intensidad, una frecuencia cardíaca totalmente específica de cada paciente. Y también se había disminuido el entrecruzamiento. ¿Qué es el entrecruzamiento? El concepto de entrecruzamiento y flexibilidad metabólica. Es el momento en que se cruzan, valga la redundancia, la glucosa o la curva de glucosa con la curva de grasas. ¿Esto qué nos ayuda a mirar? La eficiencia metabólica. Por lo tanto, comparando con las anteriores ergoespirometrías y calorimetrías indirectas, el paciente disminuyó su eficiencia metabólica. ¿Qué nos hace pensar eso? Directamente nos hace pensar que el paciente tiene algún grado de patología, pero no se sabía cuál. ¿Por qué? Porque, como les digo, la sintomatología era totalmente general, no tenía una sintomatología específica. Luego le hicimos una variabilidad cardíaca donde se encontró precisamente una disminución del sistema parasimpático con un aumento del sistema simpático, una hipertonía simpática, lo cual nos hace pensar precisamente aún más en la hipótesis que teníamos inicialmente, después de haber descartado todos los problemas cardiovasculares, pulmonares, metabólicos, como de la diabetes, reumatológicos, pensando en fibromialgia y demás, empezamos ya a decir, este paciente muy seguramente está en un proceso de sobreentrenamiento, un síndrome de sobreentrenamiento. Y luego, cuando le analizamos la curva de lactato, el lactato estaba normal dentro del ejercicio y previo al ejercicio. Previo al ejercicio estaba alrededor de 1 milimoles litro y en el ejercicio el paciente aumentó adecuadamente. Sin embargo, cuando el paciente terminó la recuperación, cuando el paciente terminó el ejercicio maximal, después en el estado de recuperación, al primer minuto el paciente seguía teniendo un lactato muy alto, lo tenía casi en 8. Después, al tercer minuto, seguía en 8. Al quinto minuto, seguía en 8 el paciente, aproximadamente en 8. Y cuando dijimos, no, vamos a evaluarlo más tiempo, hicimos al séptimo minuto y al 10º minuto, el paciente no bajó de 7 milimoles litro. ¿Esto qué nos dice? Que el paciente metabólicamente estaba afectado y tenía un síndrome de sobreentrenamiento. ¿Qué pasa?
Cuando hallamos los laboratorios y encontramos los laboratorios, normalmente un paciente en sobreentrenamiento tiene una leucopenia con neutrofilia, una disminución obviamente de los glóbulos blancos con los neutrófilos. Sin embargo, lo que encontramos fue una leucopenia con linfopenia. La CPK estaba levemente elevada, no tenía una elevación importante. El índice testosterona cortisol, que es uno de los indicadores más importantes para evaluar el sobreentrenamiento, estaba normal. Y todos estos biomarcadores se encontraban sin alteraciones. Pues bien, aquí podemos ver y entender que el ángulo de fase y precisamente el índice de resistencia, la bioimpedancia, nos ayudaron a encaminar un caso que era muy bizarro y que definitivamente hubiéramos podido tardarnos muchísimo tiempo en diagnosticar si no se hubiera tenido de pronto esa guía. Obviamente hay otro o se realizaron otro tipo de biotecnologías, pero quien inició la situación y con la cual empezamos a hacer la investigación de vida fue gracias a la bioimpedancia y lo que les comentaba anteriormente con los biomarcadores de análisis de carga interna. Ahora bien, el manejo. ¿Qué pasó? A este paciente se le hace mínimo semanal un ángulo de fase, obviamente se evalúa con la bioimpedancia y le valoramos el ángulo de fase y el índice precisamente de resistencia de bioimpedancia. Cada mes lo estamos evaluando con la calorimetría indirecta, sobre todo, miramos algo de largoespirometría ahí, pero estamos evaluando constantemente la flexibilidad metabólica. ¿Por qué? Porque le instalamos en este momento un ejercicio que fuera más de origen continuo, extensivo, más o menos periumbral, ventilatorio 1, y también empezamos a evaluar diariamente con la variabilidad cardíaca para realizar las cargas de entrenamiento. ¿A qué se refiere esto? A que si, por ejemplo, tiene un aumento de la variabilidad cardíaca, el paciente tiene un aumento de sus variables parasimpáticas, se le puede realizar un ejercicio de moderada intensidad a elevada intensidad, por arriba del umbral ventilatorio 2. Si por el contrario el paciente no recupera bien, no tiene un buen sistema parasimpático el siguiente día o un biomarcador del sistema parasimpático adecuado, se hace un ejercicio de ligera intensidad por debajo del umbral ventilatorio 1. Y cada 2 meses le vamos a evaluar la curva de lactato hasta cuando precisamente salga de su periodo de sobreentrenamiento. No es más. Muchas gracias. Gracias, doctor Juan. El caso, pues efectivamente es muy interesante. Creo que hay elementos de análisis que tendremos que seguir haciendo y pues efectivamente el ángulo de fase es un elemento muy importante para ello. Doctor Luis, antes de preguntarle a Cedric un asunto que me parece bien interesante, yo quería saber qué dicen los deportistas a los que ustedes, con los que ustedes trabajan cuando les hacen bioimpedancia. Realmente cuando este proceso se les da por primera vez, pues empiezan a pelear ahí entre que cómo me pongo, qué le hago, qué le apachurro, le apachurran, le sueltan. Pero básicamente es tan predecible y tan sencillo el uso que una vez que lo hacen una vez y al estarlo repitiendo de manera frecuente, pues bueno, de hecho ellos ya llegan, se quitan el calzado, se sientan, ya empiezan a aprenderlo de manera más rápida. Y pues bueno, realmente cuando ven los resultados y empiezan a tratar de hacer una correlación, pues a veces se genera un poquito de duda. Aquí, pues bueno, nosotros tomamos como base realmente de la composición corporal importante la antropometría. Y a veces
esa discrepancia mínima o mucha que pueda haber entre una medición antropométrica y una bioimpedancia, pues si de repente, oye, pero me dijeron los nutriólogos que esto y ahorita aquí sale diferente. Entonces, es hacerles entender que también son métodos diferentes, sin embargo, tienen su validez científica y tienen su fundamento. Entonces, mientras uno busca encontrar una correlación hacia otros datos, pues ya uno va haciendo la integración. A la dieta básicamente se le da la indicación, ya no se le da, digamos, de manera directa, oye, estás elevado acá, sino se le dan ya las estrategias, porque cuando uno se mete ya con los datos, es como tener un dato aislado de una hemoglobina baja y que puede estar relacionado con varios factores. Y el paciente llega y te dice, oiga doctor, entonces ya tengo anemia, y no precisamente pueden estarse relacionando siendo un sistema orgánico, biológico, que está en constante movimiento y modificación de valores, pues sí es darle a entender en la educación que los valores no se toman de manera aislada. Les genera incertidumbre, sí, pero lo toman de manera muy adecuada y la verdad se apegan mucho a las recomendaciones que uno va haciendo y que se les hace algo muy práctico, ¿no? Gracias, doctor Sixtos. No sé si Juan Guillermo, antes de pasarle la palabra a Cedric, hacer la pregunta que le tenga a Cedric, nos quiere contar qué dicen sus deportistas. Pues mis deportistas primero se sienten emocionados cuando le vamos a hacer eso. ¿Por qué? Porque es muy versátil el sistema. Lo puedes llevar al campo, lo puedes llevar a todo lado. Uno puede realizar precisamente estas mediciones en cualquier lugar. Y se emocionan aún más cuando uno les muestra la diana, porque es muy fácil de entender, es de muy fácil manejo. Yo creo que cuando uno le muestran una cantidad de números que a veces, pues, eso deja a la persona sin conocimiento porque tiene una gran cantidad de tablas y demás, pues las personas no entienden. Mientras que cuando te muestran un objetivo, te dicen, mire, esto es semaforizado, esto es así, rojo es malo, amarillo es moderado, verde es bueno, azul, blanco, entonces las personas entienden mucho más fácil. Les gusta el método, la metodología de explicación, obviamente, y la facilidad con la que se realiza. Concuerdo totalmente con el doctor Luis Alfredo. Es muy diferente la plicometría con respecto a la bioimpedancia y van a haber, obviamente, algunos grados de discrepancia, pero igualmente se les explica al paciente y yo creo que empiezan a entender las diferencias que hay en la metodología precisamente. Y pues creo que les ayuda también a entender sus propios procesos. En general, siempre se sienten emocionados cuando uno les empieza a mostrar este tipo de cambios porque es novedoso con utilizar esta biotecnología. Gracias, doctor Guillermo. Cedric, desde la experiencia de Aminogram, antes de contestar estas dos preguntas que tenemos aquí de Naleli, ¿por qué no nos cuentas qué experiencia tienen ustedes desde Aminogram con el tema de la aplicación de la bioimpedancia en clubes deportivos? Y hola, buenos días a todos. Gracias al doctor Sixto y al doctor Juan por su intervención. Relacionado a nuestra experiencia, nosotros somos fabricantes, así que estamos fabricando dispositivo y siempre queremos mejorarlo. Y yo creo que hay dos categorías de personas que lo están usando. La primera son las personas que lo usan para hacer medición dentro del trabajo. Y hay una otra categoría que es muy importante para nosotros, que son los investigadores, porque nada en la parte de medicina o en bioimpedancia está fijo y cada vez se pueden ver nuevas cosas. Yo no voy a hablar de los indicadores porque lo hablaron muy bien, pero yo quiero quizás insistir sobre uno que hemos agregado, que es un ratio sobre y después de una investigación. Es este ratio que se llama la carga total. Hemos colaborado en una investigación con un club de rugby
muy famoso en Francia, que fueron campeón de Europa, y vieron que muchos jugadores se lesionaran. ¿Cuál es el prototipo o el perfil de un jugador de rugby? Es una persona con mucha grasa, mucho músculo y mucho minerales. Y la parte de la grasa, por algunas, sobra. Y al final, haciendo el análisis, se están mirando que mismo si ellos tienen minerales, un contenido mineral, o sea, muy elevado, que tenía mucho músculo, todavía tenía demasiado grasa. Por eso que este ratio, que es la carga total, es el promedio entre el músculo y la grasa sobre el contenido mineral ósea. Eso puede estar interesante, no para todo, vamos a decir, deportistas, porque un deportista que tiene un perfil más fit no va a saberse nada. Pero, por ejemplo, en fútbol americano, por ejemplo, en rugby, puede ser un ratio muy interesante. También existe el ratio que es la carga de músculo, es la relación entre el músculo y el contenido mineral ósea, porque a veces hay atletas que se están desarrollando demasiado rápido de masa muscular, pero el contenido mineral ósea no se está creciendo al mismo nivel. E igual, esta persona al final puede tener una sobrecarga para las articulaciones. Así que yo creo que eso es un ejemplo muy interesante cómo se puede colaborar entre nosotros fabricantes y los investigadores para que al final todo el mundo pueda beneficiar de nuevo ratio o de nuevo biomarcador para mejorar el seguimiento de los atletas. Igual, un ratio, una relación que me parece muy importante a mí en la parte de seguimiento de atletas o mismo de personas en obesidad, es la relación sobre la masa sin grasa, la masa muscular esquelética sobre la masa sin grasa. Porque a veces en obesidad podemos tener una persona que tiene obesidad, pero también que tiene sarcopenia. Y también para un jugador es muy importante de hacer esta relación sobre la masa sin grasa. Así que eso es lo que quería decir sobre la colaboración que podemos tener con los profesionales de la salud en tema de investigación para beneficiar a todo el mundo. Gracias, Cedric. Ya es la 1:58, hora 12:58 hora Colombia. Sé que en Europa son 7 horas más y en México 1 hora menos. Tenemos una promesa siempre de que los webinars son puntuales. Yo solamente voy a responder las 2 preguntas de Naleli para terminar. Naleli, el plicómetro, como ya lo ha dicho el doctor Juan Guillermo y el doctor Luis Alfredo, no dan exactamente los mismos datos y no deberían hacerlo. Por 2 razones sencillas. Primero, porque son técnicas distintas y usan métodos de evaluación distintos. Y lo segundo, porque es que uno tiene un sesgo humano y el otro no. Entonces, en ese orden de ideas, pues efectivamente que coincidan los dos es complicado. Fuera además de eso, la aplicación de la técnica y fuera de eso, de si los equipos están calibrados o no. No es lo mismo tener un plicómetro nuevo que tener un plicómetro con 1000 usos. Entonces, efectivamente, eso te puede dar un dato diferente. En ese orden de ideas hay que entender lo que dicen los 2 doctores, que es que son medidas complementarias, que hay que evaluarlas, que hay que entenderlas y lógicamente que si uno hace por pliocometría una evaluación, pues tiene que hacer el seguimiento bajo pliocometría y no bajo impedancia, porque no te va a dar los resultados que estás buscando. Y lo segundo, que los niveles de hidratación, te invito a que veas el canal de YouTube donde tenemos todos los videos desde el año pasado. Hay un tema exclusivo sobre el agua corporal y la hidratación por 2 expertos. Uno de ellos, nuestro querido José, que nos debe de estar viendo en el canal por Facebook. A todos ellos que están allá también un saludo muy especial. Con eso damos por terminados nuestro webinar, no sin antes agradecerle al doctor Juan Guillermo, al doctor Luis Alfredo, darles la palabra para que se despidan y darle la palabra a Carlos después para que los invite a un evento que va a haber esta semana en relación al fútbol con otro de nuestros queridos amigos, el doctor
el deportólogo que va a trabajar con él en el evento, que siempre me olvida el nombre. Así que, doctor Juan, doctor Luis, muchísimas gracias por acompañarnos. Los vamos a volver a invitar. A todo el equipo de Aminogram, a Fabián, a Carlos, a José, gracias. Así que les doy la palabra para que se despidan antes de terminar y darle la palabra a Carlos para que invite a la gente. Bueno, muchas gracias a todos por regalarnos su tiempo. Gracias a todo el equipo de Biobody, Aminogram, por invitarnos, por invitarme y a ser parte de esta familia. Muy buenas tardes y buen día. Gracias, Juan. Doctor Luis. Muchas gracias también a Aminogram, a todo su equipo, al camarógrafo que siempre está ahí apoyándonos mucho y pues nada más invitando a que los equipos te brindan mucha información y a veces pretendemos o buscamos que todo lo haga un software o una máquina. Hay que poner un poquito de raciocinio y de ese conocimiento médico o científico para poderle dar una dirección más enfocada, y la verdad es de que salen cosas fabulosas que realmente tienen un gran valor en el día a día de la preparación de los atletas. Un gusto y muy buena tarde. Gracias. Cédric, antes de darle la palabra a Carlos para que invite a la gente y Carlos, tú despides el webinar. Cédric. Bueno, igual gracias a todos por esta participación, por la investigación que están haciendo. Hoy hemos visto al doctor Sixto y al doctor Zúñiga, pero a mí me encanta la investigación, lo que están mirando en el terreno y la fuente de información que suben para que después todo el mundo pueda aprovechar de la experiencia que ha tenido en los diferentes países. Así que gracias de nuevo y nos vemos pronto en los diferentes países. Ok, Carlos, para que despidas el webinar invitando a la gente, así que hasta luego. Carlos, son tuyos. Listo, gracias. Vea, todavía no tenemos el link, el enlace, pero entonces ahí en el chat les acabo de escribir el correo donde pueden escribir diciendo que están interesados pues, en la charla del próximo jueves a las 4 de la tarde, para que en el momento en que nos entreguen el link, pues se los enviamos. La charla se llama Bioimpedancia eléctrica y medicina deportiva, el caso fútbol. Como les digo, la vamos a orientar el doctor, pues el médico deportólogo James Madrid y mi persona. Está dirigido a estudiantes de primeros semestres de medicina, educación física y enfermería. Y no, pues muy interesante todo esto. Como les digo, con James, la idea es profundizar como formación doctoral de él en el uso de la bioimpedancia en el fútbol específicamente, porque más allá de la hidratación y más allá de la composición de grasa, digamos con los entrenamientos, hay muchos otros aspectos que se pueden usar en la bioimpedancia. Por ejemplo, el seguimiento de lesiones es muy importante. Con el equipo nuevo que está diseñando Aminogram se van a poder hacer mediciones segmentarias, entonces nos va a dar una información muy interesante. También tiene pues otras aplicaciones que se pueden hacer en el proceso de selección de cazatalentos, pues, que es el programa que les digo, el Ministerio del Deporte de Colombia. También muy importante porque ustedes saben que la composición corporal ideal para los distintos deportistas es diferente según el deporte, y en el caso del fútbol, según la posición, es muy importante. Obviamente no es lo mismo un arquero que un delantero. De manera que esto cada día tiene más aplicaciones. Eso sería pues lo que tendría para decir por el momento. Muchísimas gracias a todos. Me encanta verlos, a mis conocidos, a los que no. Muchas saludes para todos desde acá, desde Manizales. Gildardo, muchas gracias. Ok, feliz día para todos. Un abrazo. Nos vemos dentro de 15 días.